personas que después lo quieran consultar. Ok, Eh, Damos unos bienvenida, soy Cruz. Voy a avisar en Facebook que ya estamos. Va un poco cambiado los tiempos. En Facebook Live está un poco más atrasado. Entonces, sí, nada siempre más pasa eso, creo. Ujú. para tenerlo presente. A ver, dame un segundo. Bueno, Sí, ¿ya? Mm. ok. Bueno, pues hay un chat ahí. A ver, vamos a ver qué dice. Gracias, aquí estamos. Sí, pues esperemos un poquito más. De hecho, todavía no son las 8. Acabo de ver que son las 7:59. Bueno, pero ya se inició entonces la Sí, ya transmisión. estamos allá. Ok, voy a comentar aquí y ya te presento ahorita. O te Como presento ya, Carla. Tú gustes, dime. yo ya estoy lista. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos ven a través de Facebook y también aquí en Zoom. Recuerden que les dejamos el enlace en Zoom. Este, el enlace, perdón, es que se me cruzaron los audios aquí. Ok. Les dejamos también el enlace en el evento para que ustedes puedan tenerlo ahí si quieren dirigirse directamente a Zoom. Aquí estaríamos al tanto para poder darles acceso también mediante Zoom. A los que nos siguen en Facebook, muchas gracias. Es nuestro primer evento que hacemos público a partir del trabajo de colegas. En este caso, Carla Caravantes nos va a acompañar con un trabajo que ha realizado desde la maestría y que sigue pensando en eso. Bueno, quiero creer porque es mi gran amiga y siempre está leyendo y estudiando. Eh, Carla Caravantes la conozco desde como hace 6 años más o menos en una clínica de psicoanálisis. Y desde ahí empezamos a platicar, a compartir temas, lecturas, intereses. Y entre esos intereses, pues bueno, se metió a la maestría en la que yo cursé y pues le fue muy bien. Y le había dicho, como es parte también del proyecto que estamos generando entre varios, un amigo de Durango que se llama Eric Torres, Manuel Cadena de Monterrey, Carla Caravantes que está en la Ciudad de México y pues yo, Baruch Martínez, que me mudé acá a Mérida. Y pues la invitamos para que nos pudiera compartir algo, lo que ella considere de su investigación, de lo que quiera acerca de su investigación. Yo nada más puedo decir porque leí en parte de la tesis y es una excelente aproximación desde el psicoanálisis y la psicología social y hay unas pocas discusiones que son necesarias entre las perspectivas, que algunas se pelean, que el psicoanálisis es muy individual, que no hay psicología social en el psicoanálisis, etcétera. Pero algo que creo que es sumamente importante para considerar tanto en el tema del psicoanálisis, en psicología social y en el caso de la investigación de Carla es el asunto de la violencia hacia la mujer. Ella ya nos contará acerca de la relación que estableció con el sonido, con el psicoanálisis, con la marcha e incluso, que me parece también muy lindo, con la experiencia de su propio cuerpo como algo que percusionaba y que resonaba. Entonces, digamos que parte de la tesis o su tesis es como un tipo de partitura de su experiencia. Y creo que será bastante enriquecedor. Ustedes, tanto en Facebook como aquí en Zoom, pueden hacer las preguntas. Ya Carla aquí ya tiene toda la dirección del- de este asunto. Ya nada más si necesitas algo, pues aquí voy a estar al pendiente. Y pues bienvenida Carla y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan.
Adelante. Muchísimas gracias, Baruch. Pues bueno, primero que nada, muy buenas noches. Es un gusto estar por aquí y poderles compartir algunas partes de la investigación en la que trabajé, como dice Baruch, en el marco de la maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones de la UAM Xochimilco, la cual defendí el noviembre pasado. Y bueno, es un placer poder estar aquí compartiéndoles el proceso de investigación, qué fue lo que hice, cómo lo estuve pensando y lo que encontré y lo que me inventé también, ¿no? Este fue el proceso. Quiero agradecer este espacio. He tenido desde hace algún tiempo un diálogo respecto al tema de los que hemos trabajado, está trabajando en el doctorado. Y bueno, espero que estos temas sigan expandiéndose y se sigan pensando y que salgan, ¿no? Salgan del puerto también, ¿no? El nombre que llevó oficialmente la investigación del 25 de desentonación de la subjetividad. Puerto Vallarta, es que es un lugar en el cual viví mis primeros 23 años y del cual salí, ¿no? Y cada vez que me preguntaban que por qué me fui de la playa, que por qué, que a gusto, que si está tan bonito, sus atardeceres y su clima y tal, tal, tal. Y aunque parece una pregunta fácil de contestar, realmente no tengo aún una respuesta, digamos, sólida, ¿no? Siempre contesto que bueno, la oferta cultural es limitada o que la diversidad de acá de la Ciudad de México me interesa más que esos hermosos paisajes, pero la verdad, quién sabe, sinceramente ya tengo algunos meses que no me paro en un museo, ni en un teatro, ni en un concierto, ¿no? Así como mi vida en Vallarta, bueno, pues no era pasarme el lado, ¿no? Entonces, encuentro esta pregunta también provocadora, ¿no? Para regresar a este lugar e indagar en otra inquietud que me ha tenido pensando, que es bueno, que de cada vez más, ¿no? Yo tenía la curiosidad un poco quizá inocente, ¿no? De que si se trataba de algo de moda o si es una cuestión de solucionar ciertas dinámicas que se ponen en juego con la violencia contra la mujer, y si es así, bueno, porque después de algunos años de manifestaciones y trabajo al respecto al tema, los números y las redes sociales nos comparten que en lugar de disminuir, parece que los casos, bueno, se van acrecentando, ¿no? Y aunque no llego a tener respuestas acabadas, me parece que lo que ofrezco es pensar otra vía que nos permita preguntarnos cuándo es que aparece el sujeto en este malestar civilizatorio, ¿no? Para esto, bueno, recurro de algunos aportes del psicoanálisis, en específico me apoyo con Freud y Lacan, encontrando algunas nociones relevantes y muy actuales para la época, también con el fin de no suponer u obviar que porque se trata de una marcha feminista tenga que recurrir obligatoriamente a teoría feminista, ¿no? Y aunque en el proceso y la retroalimentación me insistieron que lo contemplara, me parece que si hubiera solo espejeado lo que dice la teoría y lo que dice el campo, ¿no? Respecto a cómo se ven uno al otro, y se quedaría pues a lo mejor en un trabajo muy en lo especular, en repetirse o reforzarse los enunciados que son parte de los discursos feministas, ¿no? Yo lo que encontré relevante fue proponer asistir a una manifestación sin tener idea de qué se trataba, ¿no? De un poco ir envolviéndome en este discurso de ese día, de ir aprendiéndome incluso las consignas con las cuales no he estado familiarizada, y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, así de repente, cuando mencionaban ciertas consignas, yo me encontraba diciendo a veces, otras días, yo en lugar de combativas, decía compasivas, ¿no? Y entonces, cuando escucho esto en la grabación que hice después, me hizo ruido porque digamos que el color o tono de reclamo con el que ubico a las marchas, pues no encuentro nada de la compasión ahí, ¿no? Entonces, yo lo que quise es alejarme un poquito de la teoría feminista, en primera porque reconozco mi amplia ignorancia en el tema, en segunda porque también quise tomar distancia para poder hacer una observación quizá un poco más amplia, y porque mi inquietud profesional también se centra en el psicoanálisis, ¿no? Que considero que es una apuesta seria que profundiza más allá de lo que está bien o mal, que tiene la peculiaridad de apartarse de
de los mandatos morales que más que alinearse a ellos, los cuestiona, ¿no? Advirtiendo que no siempre nos gustará lo que descubramos durante la exploración, ¿no? Bueno, también les pido un poquito de paciencia porque de repente es bien difícil transmitir de lo que trata el psicoanálisis, tanto para quienes no están familiarizados con él, por tratarse de términos que no son tan comunes, como para quienes están bastante familiarizados con el psicoanálisis, y entonces cuando dice ciertas palabras se abre toda una discusión de que no hablamos de desarrollo, sino de configuración subjetiva, o que si hay o no hay epistemología, que bueno, también dentro del psicoanálisis hay un montón de posturas y uno lo que hace es ir buscando la vía para poder pensar un modo de práctica. La cosa aquí es encontrar un punto intermedio que sea accesible para quienes no conocen mucho del psicoanálisis, como utilizar los principios del psicoanálisis, tomando en cuenta que es una disciplina la cual es inacabada y que muy probablemente lo que diga hoy, el día de mañana, pueda modificarse a través de todo esto que nos hace formarnos, ¿no? Como el análisis, la supervisión, el diálogo con los demás, la lectura, la escucha clínica. Y bueno, creo que he trabajado un montón en esta investigación y me interesa llegar a transmitirla no solo a los que practican el psicoanálisis, con los que por supuesto pues me gusta mucho dialogar y aprendo un montón de ellos y ellas, pero también que sea entendible a quienes no tienen mucha idea de qué trata, ¿no? El psicoanálisis, o lo que se sabe del psicoanálisis, bueno, puede carecer de una lectura un poco más profunda también, ¿no? Bueno, pues este trabajo se realizó en condiciones bien distintas a las que imaginé. Primero, desde luego, por la pandemia que nos confinó y nos tuvo trabajando en casa. Cabe recalcar que para el 25 de noviembre del 2020 aún no estaba disponible la vacuna en nuestro país y bueno, pues aún así viajo a Vallarta, asisto a la marcha y genero una grabación de audio de la marcha y del meeting que se realizó al final. Y esta grabación fue mi referente para realizar la metodología de investigación, en la cual considero lo sonoro y la voz como elementos estratégicos para realizar esta exploración, ¿no? Este archivo lo subí a un archive en la página de archive.org. Buscan Marcha Feminista 25 de noviembre del 2020, Puerto Vallarta, y ahí pueden escuchar el audio completo, que dura aproximadamente 1 hora 40 minutos. No sé si Baruch podrías compartirnos el link de este audio. Bueno, la parte de la manifestación que grabé sucede en la franja llamada Malecón de Puerto Vallarta, que trazó un recorrido que inició de los arcos del Malecón y se desplazó hacia la Avenida México y después llega a la Medina Ascencio y así hasta llegar al Parque de las Mujeres, ¿no? Este parque está ubicado en una cuchilla que divide dos avenidas importantes, que es la Medina Ascencio, que es por la que se trasladó la marcha, y el Libramiento, que es la que va para el túnel, ¿no? Como ya había mencionado, fue en tiempos de COVID y fuimos alrededor de 300 mujeres quienes estuvimos ahí marchando, así que no se imaginen una marcha como las de la Ciudad de México, ¿no? Cabe recalcar que Puerto Vallarta es un punto turístico donde las acciones de resistencia social habían sido muy escasas por el mismo cuidado que se le da a la imagen turística, ¿no? Uno de mis argumentos al detenerme a estudiar este evento es porque considero que no es solo la violencia hacia la mujer la que requiere un estudio detallado e impostergable por su carácter de urgencia, sino también su efecto, ¿no? La respuesta. Entonces así decido detenerme en esta manifestación con el fin de buscar la manera de hacer un análisis de ese flujo sonoro que entremezcla los sonidos de lo que estuvo ahí, ¿no? El mar, las aves, los cantos, pasos, gritos, risas.
y los sonidos de la cotidianidad de ese día, ¿no? Que permite la existencia de una producción sonora que aparece como una especie de novedad, ¿no? Propiciando un pensar de lo social. Planteo tomar en cuenta 3 consideraciones para hacer esta exploración. La primera consiste que lo que sucedió en esta marcha está permeada, como mencionó Baruch al principio, por mi experiencia en el suceso. Es mi cuerpo el que hizo percusión, pues me encontré siendo ese aparato que atraviesa el discurso de ese día y soy la que decide hacer un registro, ¿no? Esto de la percusión me parece importante mencionarlo porque durante el proceso de investigación y tomando el recurso del análisis de las implicaciones, recordé cómo mi abuela escuchaba mi dolor de estómago cuando le decía que me dolía, ¿no? Ella ponía su mano en mi estómago y con la otra mano le daba unos golpecitos y entonces escuchaba cómo sonaba mi dolor y qué era lo que necesitaban, ¿no? Y bueno, es así que pienso que utilizar el recurso de la percusión, que también es muy propio de la medicina, digamos, poniendo la percusión, poniendo el cuerpo en esta marcha, me permita quizá acceder a escuchar algo de lo doloroso que puede ser este tema, ¿no? Por ahí, bueno, jugando un poco con las palabras, me pusieron un comentario que decía, bueno, melodía, ¿no? Un poco me dolía, ¿no? Está interesante esto. La segunda consideración es que, bueno, es la marcha lo que sostiene este trabajo y todo lo que la conforma, ¿no? Los cantos, las consignas, los gritos, los llamados, las palabras, cada uno de los cuerpos que fueron parte de esta sinfonía civilizatoria. Y bueno, la tercera consideración es un poco más sugerente, pues habrá quienes dentro del psicoanálisis sugieran que no trabajamos bajo conceptos, ¿no? Yo no sé qué tan de acuerdo esté con eso, porque aunque sí, no sean conceptos rígidos que tienen una sola definición como de diccionario, digamos, y se trabajen fórmulas, topología, planteamientos. Para mí los conceptos son herramientas que también son dinámicas, ¿no? Y el medio por el cual podría dialogar con otras teorías u otras disciplinas, ya que no solo recurro al psicoanálisis, sino también incluyo algunas propuestas del paisaje sonoro, por ejemplo, y del arte sonoro, ¿no? Dice Rodulfo en un libro muy bonito que se llama El niño y el significante, que los conceptos hay que tomarlos para jugar con ellos tal cual como los niños juegan con sus juguetes, ¿no? Manosearlos, ensuciarlos, estirarlos, desarmarlos, etcétera, ¿no? A mí me parece que Lacan hace mucho esto de agarrarse de lo que le gusta y lo usa muy a su estilo, ¿no? Rodulfo en este libro que les menciono, da el ejemplo de un martillo para pensar el concepto y dice que si el martillo lo ponemos en una vitrina y nos ponemos a danzar alrededor de la vitrina adorando el martillo, pues el martillo pasa a otro registro, ¿no? Y bueno, es así como tomo en consideración diferentes conceptos del psicoanálisis para poder dar cuenta de algo tan complejo que es el dinamismo psíquico de la subjetividad del sujeto. Para aclarar un poco de qué sujeto estamos hablando, porque también el tema del sujeto es muy amplio y complejo, ¿no? Que es distinto al individuo, a la persona. Utilizo lo que Lacan dice respecto al sujeto cartesiano, quien lo toma y lo revierte pasando del pienso, luego existo, al pienso donde no soy, luego soy donde no pienso, ¿no? Entonces, este sujeto es el que me interesa encontrar algo de este sujeto, ¿no? En,
esos momentos en donde algo escapa de la razón o lo que escapa del orden del sentido, lo que desentona, digamos, ¿no? Aquí un poco se muestra la diferencia de aquellas materias que buscan que sea todo más razonable o que todos, o que hagamos más conciencia, ¿no? Eh, Aquí buscamos la desentonación y aunque podríamos distinguir varios momentos desentonados, en la marcha lo que nos interesa es cómo estas desentonaciones tienen un efecto vinculado en el lenguaje. Para iniciar la búsqueda, me apoyo de lo que Lacan plantea acerca del objeto A, que bueno, también hablar del objeto A nos podría llevar todo un seminario, pero para pensar este objeto propuse una lectura de una pieza de Marcel Duchamp, un artista sonoro. Quisiera recalcar que esta es mi lectura de la pieza, no es lo que dice Duchamp. Esta pieza traducida, bueno, es que tiene un nombre en francés que no soy muy buena para pronunciarlo, entonces se traduce como con ruido oculto, que consiste en una caja en la que adentro tiene un objeto que otro artista sonoro coloca en ella. Lo interesante de esto es que el otro artista tampoco sabe que coloca dentro de la caja, pero la caja suena, ¿no? Entonces, esta caja tiene unas letras inscritas, las cuales unas se notan y otras no, como si fuera un letrero de neón en el que se distinguen unas letras y otras aparecen como si estuvieran fundidas, ¿no? Lo que pienso de esta caja y el objeto que se encuentra dentro es que si pensamos esta caja cargada de energía pulsional en relación con los estímulos del mundo exterior, podemos encontrar momentos en donde algún sonido externo provoca como un cortocircuito y las letras que estaban apagadas se encendieran, pero esto es tan rápido y tan fugaz que no se alcanza a leer qué letras eran ni lo que decía, pero provoca como una sensación de extrañamiento, ¿no? Y entonces podrían aparecer expresiones como, eso me huele, eso me suena, ¿dónde he visto eso, no? Bueno, la propuesta para pensar una dinámica psíquica perteneciente a la subjetividad en relación con este objeto A son estos pequeños cortocircuitos y el medio por el cual se puede dar cuenta de estos momentos es el lenguaje. Esto es mucho más complejo, sin duda mi lectura es muy escueta a todo lo que podemos decir del objeto A, pero bueno, es una aproximación para poder hacer una búsqueda de aquel sujeto que estamos buscando, ¿no? Una de las cosas que me fue muy complicado transmitir, que también mencionó Baruch al principio, fue la importancia de la búsqueda del sujeto dentro de una maestría de psicología social, ¿no? Porque luego parece ser que profundizar en el estudio de la vida anímica está alejado de lo que es lo social, ¿no? Y no. Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo menciona este vínculo, ¿no? Bueno, esta como relación, ¿no? Y Lacan también enfatiza que lo colectivo no es nada más que el sujeto de lo individual. Entonces, es que, bueno, hay varias corrientes teóricas que separan el estudio del sujeto y lo social. Acá lo que proponemos es que, dado a que el estudio del sujeto como lo social son categorías muy complejas, habrán que pensarse juntas, ¿no? Esto es muy complicado articularlo porque luego hay propuestas muy cuadradas que al separar estas dos categorías dejan de lado la diferencia en lo social también, ¿no? Y pues aquí hablamos de un ser humano, bueno, que un ser humano es un ser en el campo de la civilización y solo hay sujeto en la medida en cómo se organiza en lo social, ¿no?
Esto también es muy amplio, pues hablar de sujeto desde esta propuesta no es lo mismo que la persona o el individuo, como se suele homogenizar en otros campos, ¿no? La metodología que realicé fue efectuándose también a partir de lo que surgía del registro sonoro que hice. Primero propuse aplicar la caminata sonora que propone Westerkamp, una de las precursoras del paisaje sonoro. Esta técnica consiste en realizar cualquier salida cuyo propósito principal sea escuchar el entorno. Entonces, voy y además de escuchar, estuve participando, lo cual fue interesante porque cuando me escucho en el audio sentí rarísimo, ¿no? Fue una sensación como, ay, no sé qué siento al escucharme. Pero bueno, hice una descripción exhaustiva de lo que escucho en la marcha, transcribo el discurso del meeting que se realizó al final de la marcha, luego con el interés de seguir interviniendo, realizo unos cortes del registro como un tipo resumen de los 53 minutos que duró la marcha y realizo un podcast de 3 programas que llamé Tañer las cuerdas. Así lo pueden encontrar en Spotify. E invité a músicos, psicoanalistas, artistas sonoros y una mujer que participó en esta marcha. Y de ahí saco algunas ideas claves que me ayudaron a ir construyendo las categorías de análisis. Otro material que generé fue el diario de campo, que me permitió considerar algunas cosas importantes de mi implicación en el tema. Tenía el audio, pero también tenía mis recuerdos de lo que es ser mujer y vivir en Puerto Vallarta, y entonces eso que iba apareciendo lo iba registrando en el diario de campo, ¿no? El recorte que hago del registro de audio es el que me permite poner a jugar las categorías que construí para el análisis de lo sonoro de la marcha. Para esto me apoyo de lo que plantea Lacan del nudo Borromeo. Bueno, Lacan lo toma de las matemáticas para pensar los 3 registros que sostienen la vida anímica, que son imaginario, simbólico y real. Este nudo, bueno, lo voy a decir así. Es como una especie de metáfora de dónde estamos como humanos, lo que Lacan llama como seres parlantes. Y bueno, la característica principal es de este nudo es que está anudado de forma de que si se desanuda se desanudan las 3 y quedan las 3 por separado. Otra característica es que para que sea un nudo Borromeo es necesario que sea un mínimo de 3 cuerdas. Rápidamente y quizá de una forma muy, muy escueta, porque esto es muy amplio y complejo, pero a ver qué tal sale, ¿no? Lo imaginario en Lacan tiene que ver con lo especular. El yo es una instancia psíquica que se forma en un inicio desde el campo de lo imaginario. Cuando hablamos de la identidad o de la identificación, tiene que ver con esta instancia yoica, que es frágil, pero a la vez da la sensación de fortaleza, ¿no? En algún momento Lacan propone el yo como aparato ortopédico, como si se recurriera a una ortopedia para sostenerme en el mundo con los otros, ¿no? Que es a través de una ilusión, que también esta ilusión es indispensable y a la vez me da consistencia, ¿no? Esto me permite generar
generarme una imagen o idea para estar con los otros y decir, por ejemplo, yo soy Carla, ay, qué sonsa soy, ay, pero qué lista soy, o qué chistosa soy, o soy feminista o activista. Pero esta respuesta que me doy o esta idea que me doy es como una capucha o fachada que me hago para estar con los otros, ¿no? Y aquí es donde planteo un lugar de búsqueda y pienso que lo que me da consistencia de saber que estuve en una marcha es ese registro sonoro de toda esta masa sonora que al describirla atraviesa mi percepción y entonces lo que puedo decir de esta manifestación es una ilusión indispensable que a la vez da soporte a mí en la marcha, ¿no? Y es así que puedo decir que es una marcha, que fue feminista y que fue en Puerto Vallarta. Y esto lo podemos ubicar en el campo de lo imaginario. Aquí aclaro que no es que lo sonoro esté en el campo de lo imaginario. Lo sonoro toca los tres registros, pero al mencionar lo que puedo dar cuenta de lo que escucho, de alguna manera suele completar aquello que no me ha sido también posible escuchar, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter en problemas porque el yo es una instancia de la que se puede decir mucho, pero aquí lo pienso así, ¿no? Como un aparato ortopédico que sirve para soportar lo real, de lo cual no sabemos nada. En lo simbólico es cuando recurro a la voz. Y lo pienso como ese otro lugar que nos nombra, ¿no? Que no es la imagen, que dice lo que es ese de ahí, con palabras, ¿no? Tú te llamas Juan, tú eres mi hijo. Es ese registro que permite un tanto situarnos en lo social por medio de las palabras. Lo estoy diciendo muy, muy reducidamente porque también es muy amplio, pero ese registro es lo que nos permite un tanto tener acuerdos con los otros, ¿no? Entonces, aquí pienso que entre la dinámica de la voz con los coros que mencionan las consignas, da al otro el lugar del discurso feminista de ese día. Pero bueno, ¿quién decide cuáles consignas se dicen y cuáles no? ¿No? Y está lo real, que es lo que resiste absolutamente a la simbolización y a lo especular. Que está más asociado con lo impensable, ¿no? Pero es a través del objeto A que lo ubicamos. El objeto A está ubicado en el centro del nudo borromeo, que toca los tres registros y es el medio por el cual quizá podemos acceder a algo de lo real, ¿no? Y bueno, lo que hago es partir de un lugar de búsqueda y propongo pensar lo imaginario, lo simbólico y lo real a partir del campo que obtuve con todo y sus respectivas fallas, no porque haya puesto lo sonoro como cerquita de lo yoico, quiere decir que es así. No, yo así lo propuse para poner a jugar las cuerdas y todo esto lo hago para inventar una forma de cifrar el cómo yo escucho a partir de las categorías que generé y poder describir más o menos un proceso tan complejo como lo es la subjetividad, ¿no? Entonces, lo que hago es abrir las cuerdas del nudo borromeo que representan las categorías y tratar de descifrar qué tipo de objeto A se escurren entre los pliegues de estas frecuencias. Por ejemplo, ubico los desfases de las consignas o hay momentos en donde unas dicen no tenemos miedos, pero se escuchan que otras dicen sí tenemos miedo. Trato de ubicar los momentos que se salen un tanto de la unificación, ¿no? Entonces, les voy a compartir una gráfica que hice del recorte de la marcha. A ver.
Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, Carla. Ok. Bueno, a ver, aquí lo que hago es que para el campo de lo imaginario utilizo la cuerda de color verde y la descripción que hice de lo sonoro. Por ejemplo, cuando describo lo que escucho a partir de ciertos elementos como la música de la cotidianidad, las aves, los carros, las sirenas, esta oscilación subiría, mientras que ignoro lo sonoro por concentrarme en las consignas, esta oscilación bajaría. Para el campo de lo simbólico, utilizo la cuerda del color rojo y ubico los enunciados más claros, más entendibles o más repetitivos, ¿no? Entre más orden o claridad, más arriba, en la Sinfonía de la Civilización, que a la vez la divido en dos, en el pentagrama de abajo coloco a la voz para ubicar cuando menciona una consigna y en la parte de arriba el coro, que es el que decide si repite o no la consigna, ¿no? La consigna es mencionada por la voz, eh, eh, bueno, es la que se unifica con el coro para determinar si se dice, qué se dice en colectivo y qué no, ¿no? Para el objeto A se señalan los momentos en donde algo de lo simbólico cae, o los desfases, las interrupciones, los cortes, las desentonaciones, lo que se alcanza a distinguir que queda fuera de la consonancia de la marcha, ¿no? Y bueno, antes de decirles lo que noté de estas oscilaciones, voy a compartirles el audio que compone estos cortes. A ver, bueno, voy a ver si es posible hacer esta cuestión de sacar el audio. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, no, creo que me puedo salir. Dejar de compartir. A ver. Ese es patriarcado. Patriarcado. Se llama patriarcado. Feminista. Perfecto, y se escucha muy bien, Carla.
Ya se dejó de escuchar. Ujú, ya no se escucha. ¿Qué pasó? ¿No se escucha? El audio ya no, tú sí. A ver, Se alcanzó a escuchar un poco y luego yo ya no se escuchó. No, no, no te escuchas. está muy complicado esto de los dispositivos Sí, tecnológicos de hoy. Pero bueno, a ver, voy a intentar una vez más y si no, mejor te paso el link y lo compartes, ¿no? sí, ok. No se escuchó, ¿verdad? No, No, no se escuchó nada. Bueno, entonces, bueno, comparto mejor el link. Eh, Compártelo aquí en el chat si puedes y yo ya lo compartí en el Face ok, porque honestamente yo no sabría cómo ¿cómo es. reproducirlo? Exacto. Ajá, vale. Sí, bueno, ahí lo pueden escuchar. Hubiera estado interesante, pero bueno, ni modo. Bueno, es que hay partes que están muy interesantes en este recorte. De repente está In Alive de los Bee Gees, ¿no? Atrás de fondo de la consigna y eh, hay varias veces que los gritos las patrullas, ¿no? También. Hay muchos momentos que parece que están ahí jugándose y que registré. Entonces, bueno, voy a poner otra vez las diapositivas. Ahí sí se ven. Sí, ya eso ya se ve. Bueno, ni modo, no pudimos escuchar ese recorte, pero ya les envié en Zoom el link donde ustedes lo pueden acceder y escucharlo. Estos recortes son como de estas oscilaciones que utilicé. Bueno, de estas oscilaciones, a simple vista se pueden apreciar la diferencia del cómo van transcurriendo las oscilaciones de lo simbólico. Parece que al principio, ¿no? Se forman como distintas figuras, mientras en los últimos cortes la figura de lo simbólico parece ser más repetitiva, ¿no?
Otra observación es que lo imaginario tiende a oscilar más en un inicio y al final como que tiende a pasar por desapercibido, ¿no? Dejando de lado los sonidos que acompañan la marcha, enfocándose más en lo simbólico. También podría ser interesante señalar que lo simbólico y lo imaginario, bueno, terminan coincidiendo en forma, pero no en frecuencia. Al principio, tanto las oscilaciones como las frecuencias varían. Al final, es como si lo imaginario y lo simbólico encontraran un mismo ritmo y como si los gritos y el coro estuvieran ahí bailando, ¿no? Y bueno, eso me recuerda que los últimos minutos de la marcha, pues sí era muy repetitivo, el coro, gritos y consigna, ¿no? O sea, sí había como algo que se unificaba más que al principio, ¿no? Eh, y bueno, ya casi al terminar la marcha, parece que el mismo ruido es el que desaparece y el imperativo de la voz terminará haciéndose cargo de perpetuar en la sinfonía y así iniciar el meeting, ¿no? Como si fuera un proceso o un modo de entonar para iniciar el discurso del meeting. Y quiero poner otro audio, pero creo que sí está un poco complicado. ¿Puedo intentarlo? Sí, inténtalo. En dado caso, voy a intentar pasarlo aquí en mi audio del celular, no sé, pero A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ver si esto tiene controles de salida. A ver. Me dices, Baruch, si se escucha, por favor. ok. No, no se escucha. Si gustas pasármelo y yo veo cómo podría. Compañeras, Ahí sí. hermanas, hoy 25 de noviembre, día 1, AFMAC, es el dolor y la rabia lo que nos ha llevado a salir nuevamente a las calles y a congregarnos en este Parque de las Mujeres. Autoconvocadas y con la fuerza que nos da el estar juntas aquí y ahora, denunciamos que en México las violencias machistas se han naturalizado en gran parte de la sociedad. Nos preocupa y nos duele el aumento de casos de niñas, adolescentes y mujeres que son abusadas sexualmente, violadas, torturadas, desaparecidas, traficadas, explotadas y asesinadas. Y cuando estos hechos son denunciados ante las autoridades, las mujeres son revictimizadas y violentadas por el Estado y por los medios de comunicación, por lo que la justicia nunca llega para las mujeres sobrevivientes de violencia machista, ni para las familias de víctimas de feminicidio. Además de repudiar esta violencia encarnizada contra nuestro territorio cuerpo y nuestro territorio tierra, y de denunciar esa nefasta justicia patriarcal, queremos también honrar la memoria de las mujeres que hoy nos faltan, que no debieron morir o desaparecer. Queremos extender nuestro abrazo sororo a las familiares de víctimas aquí presentes y decirles que no están solas, que su dolor es nuestro dolor, que no olvidamos ni perdonamos los crímenes contra nuestras hijas, hermanas, amigas, compañeras. Cada día es más evidente la necesidad de acuerparnos y organizarnos como mujeres para enfrentar las violencias que intentan desmovilizarnos. ¿Qué hace falta para vivir una vida libre de violencia?
organización feminista. A continuación, escucharemos unas palabras de los familiares de víctimas de la violencia patriarcal, específicamente el feminicidio. Bueno, aquí podemos ubicar una caída evidente de lo simbólico. Voy a compartir pantalla. Sí, podemos ubicar una caída evidente de lo simbólico aterrizado en el campo del lenguaje. Tomo este equívoco como la posibilidad de un encuentro con el sujeto, ¿no? Enfatizando que podemos pensar que algo del sujeto se encuentra ahí respecto al respaldo teórico que nos apoya, mas no sabemos qué quiso decir con ese equívoco, ¿no? Lo que podemos observar es que la moderadora, quien da en ese momento un sentido consensuado por los miembros de la comunidad, menciona esto, ¿no? Dijo fem y luego corrigió. No podemos hablar de un lugar de certeza de lo que quiso mencionar y no lo vamos a saber, nos vamos a saber qué es lo que quiso decir. Lo único que podemos saber es que ahí pasó algo, ¿no? Algo ahí sucedió. Y la pregunta es si en este momento lo podemos pensar como un encuentro con algo del sujeto o una pequeñísima quizá aproximación, ¿no? Y bueno, esto es solo una parte de lo que hice. Desde luego hay muchas cosas que ya no pude incluir aquí, pero que están en el texto. También hago como un recorrido histórico, algo que empiezo a ligar como en la cuestión de qué es lo que las hace que las mujeres sean las que empiecen a manifestarse en un lugar llamado Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta. Que tiene nombre y siempre parece que el nombre ha sido perteneciente a un nombre de un hombre, ¿no? El señor Vallarta. Anteriormente se llamaba Las Peñas. Las Peñas de Guadalupe, algo así, bueno, ahí está en el texto, pero también Guadalupe era un hombre, ¿no? Y su relación también con esta cuestión religiosa que está muy en las raíces de Puerto Vallarta, ¿no? También lo que planteo desde un principio, bueno, es que privilegiemos el proceso de investigación más que los resultados, aunque sin duda habrá muchos huecos, grietas y bueno, también un montón de cosas que me faltan por seguir pensando, ¿no? Así que, bueno, pues con esto concluyo. Me gustaría leerles o escucharles o iniciar un diálogo sobre lo que piensan, lo que escuchan o lo que opinan, o si de plano esta propuesta pues no les resuena, pero para nada, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carla. Voy a estar al pendiente también del chat en el Facebook, si alguien de los que nos está siguiendo tiene alguna duda, y también aquí en Zoom. Pueden abrir el micrófono cuando gusten si tienen algún comentario o pregunta. Yo sí tengo una pregunta que quisiera compartirte porque probablemente no lo leí muy bien y tal vez por ahí estaba, pero en estos lapsus y en la misma marcha, em, ¿qué relación pudo haber existido con el silencio? Sí. Eso en específico. Y también ustedes, cualquiera de ustedes que nos esté escuchando, pueden preguntar o hacer la pregunta por mensaje, como guste. Sí, está muy interesante esta cuestión del silencio. Yo también en algún momento
me preguntaba, ¿dónde rayos hay un momento de silencio en esto, no? Pero me pareció bien interesante un comentario que hizo la mujer que participó en el podcast. Ella menciona un silencio que recuerda de esa marcha y dice, no me acuerdo qué exactamente palabras utilizó, pero dijo algo así como, recuerdo un silencio muy prolongado en el que como que nadie sabía qué hacer con ese silencio y de repente una gritó y todas nos unimos al grito, ¿no? Como si no se pudiera soportar ese silencio, ¿no? Y Sí, bueno, sí fue complicado encontrar momentos de silencio. pues eso es bastante interesante porque hay unas lecturas en donde el silencio tiene que ver con el otro con mayúscula, porque hay un espacio en el cual el sujeto tiene que aparecer convocado. O sea, que haya sido un grito también es muy interesante. O sea, no que haya vuelto a empezar poco a poco, eh, pero sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario, o tú, Carla, que quieras profundizar en algo, o lo terminamos ya, como gustes, como tú quieres. No, pues bueno, pues yo creo que ya les presenté como igual y muy escuetamente lo que escribo, pero ¿Cómo pues bueno, escuchaste esta relación, por ejemplo? Gracias, Giovanna. gracias. Este, por ejemplo, con la posible discusión que existiría con estudios de género y tu tesis. Pues es que no he escuchado una opinión de las de estudio de género ni de feministas respecto a mi trabajo, ¿no? Entonces me es como difícil suponer que dirían que, ¿no? De mucho de qué me van a decir ellas, ¿no? O sea, Mm, mejor que me digan, ¿no? O sea, y ya podríamos como generar un diálogo, pero no lo sé, no sé qué pudieran opinar ellas al respecto, o ellos, ok. ¿no? Mm. Ellas. Eric, adelante, abre el micrófono cuando estás en confianza. Hola, hola. Bueno, primero, muchas gracias, Carla. Sin duda, creo que ha sido, digamos, un trabajo exhaustivo. No sé, bueno, esto es como duda, pero invitación. Hay un libro que en realidad es una novela de Valeria Luiselli que se llama Desierto Sonoro. No sé si lo conoces, pero en el recorrido hace justo, creo, un trabajo similar como de recuperación, ¿no? De este sonido, evidentemente no desde el psicoanálisis. Y por ahí va mi pregunta, que tiene que ver más con una cuestión metodológica quizá. Tú hablabas de los conceptos como juguetes, que me gustó muchísimo esa parte, coincidiría completamente contigo. Eh, ¿Qué dificultades encontraste a nivel metodológico para, digamos, recuperar conceptos, términos desde el psicoanálisis en una aproximación psicosocial, ¿no? Es decir, cómo vincular, sobre todo para quienes pueden llegar a pensar el psicoanálisis más desde lo individual, eh, cómo lograr hacer no sé si es un puente, pero sí una articulación que permita abrir desde el psicoanálisis una mirada social. Sí. Em, sí me fue complicado. Creo que los espacios de la maestría también se dieron como para que ir planteando e ir escuchando las complejidades y los impases que a veces sucedían, ¿no?
Por ejemplo, en algún momento me decían sobre esta cuestión del inconsciente, ¿no? Pues el estudio del inconsciente, ¿no? Y me decían, pues, ¿cómo vas a estudiar lo inconsciente si está inconsciente? ¿No? Y, y un poco me parece una pregunta pues bien planteada para que no, yo explique desde qué lugar, ¿no? Puedo dar a entender y transmitir, articularlo un tanto con palabras, pues, ¿no? Pues lo complejo que es el psicoanálisis dentro de la academia, del campo académico, ¿no? Entonces, sí, a mí me encanta este libro de Desierto Sonoro. De hecho, la cito en algunos momentos del trabajo. Y y bueno, creo que ella también es mucho de ir trabajando a partir de lo que va apareciendo en su recorrido profesional, o así me lo imaginé en la novela, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con esta cuestión de lo que me pasó respecto a las cuestiones paralelas a la maestría, ¿no? También esto de la implicación me hizo, creo que, bajar mucho los conceptos o los planteamientos que decía, bueno, es que, por ejemplo, ¿no? Hay una construcción como de cuál es tu postura política en esto, ¿no? Como que parece que la postura política tiene que ser articulada, bien definida, ¿no? Cuadradita, es que yo estoy luchando por esto, yo estoy luchando por el otro, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, yo tengo una complejidad con eso, no porque no tenga una postura política, sino porque la postura política me es difícil articularla cuando pienso que está atravesada también por el inconsciente, ¿no? Entonces, cuando tuve un sueño en el que estaban los maestros, los pilares de la maestría haciéndome un examen y entonces me dice, no, es que tu trabajo no va a pasar por esto y esto y el otro, no lo vamos a aprobar, por bla, bla, bla. Y además tú no escribes como una mujer, ¿no? Entonces me pregunté ahí un tanto, y bueno, ¿y cómo escribe una mujer, no? Y creo que ahí aparece una postura política en el sueño, en la formación del inconsciente, ¿no? Como decir, bueno, es que esto es lo que yo estoy escribiendo y la cuestión política, pues, está formada también como para conseguirme un espacio o conseguir un espacio dentro de la academia, eh, que no sea exactamente como articulada que no tenga que necesariamente ser del campo del activismo, pues, ¿no? Entonces, sí, la implicación creo que me hizo como poder transmitir un tanto lo que quería hacer en este trabajo. Giovanna, gracias por tu comentario. Yo quisiera explorar un poquito más. Es que está súper interesante porque no hay muchos trabajos que te dan esta relación que hiciste en la gráfica con el coro y con el sujeto individual. No me acuerdo cómo venía la palabra, la voz, no recuerdo. Eh, Porque justo en una gráfica que compartes, creo que es la que está sola, una sola que solamente es la línea roja, que creo que ahí es donde está el lapsus, ¿no? Y en el lapsus hay estos momentos de silencio, de rectificación y de aseveración de lo que dice, pero con la pregunta, ¿patriarcado? Pero ese patriarcal parece que hay una entonación al final como de duda. Bueno, o sea, son detallitos que, por ejemplo, lo comparto contigo y te felicito por el trabajo bastante porque son sutilezas que a veces en otros marcos teóricos, o bueno, que si podemos dialogar con otros marcos teóricos, estas sutilezas de las palabras, de los silencios, permite volver a pensar detalles y no bajarlo, no.
no olvidarlo o hacerlo opaco en generalidades teóricas. Y creo que la combinación que hiciste con tu experiencia en lo de la implicación, la postura política, el sueño, tu cuerpo, no sé, es bastante interesante. Y bueno, la pregunta más bien es que si sigues trabajando en el tema, qué has considerado actual o vas a continuar con eso. Porque imagínate, o sea, les comparto también como vivía en la Ciudad de México y había mucho ruido donde vivía. Y bueno, en fin, solamente es como un comentario un poco que podría extender hacia el urbanismo, hacia otras relaciones que tengan que ver con la calidad de vida, el sonido, el ruido, los lugares en donde sí se pueden marchar. Lo que acaba de pasar en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México, por ejemplo. O sea, que la delegada de allá le dijo a los músicos de ahí que no hicieran ruido porque, no sé si porque ella vive ahí, pero, o sea, creo que es bastante interesante. O sea, ¿qué sonidos sí están permitidos a nivel social? Como las personas que están haciendo con una bocina en la Alameda, testigos de Jehová o cristianos, a ellos no se les dice que no lo hagan. No sé, o sea, ciertas cosas bastante interesantes que puede generar todo ahí, ¿no? O sea, un surgimiento del sujeto, porque el sujeto es lo que puede hablar también. Bueno, en fin, está súper interesante, pero no sé cómo veas. Sí, también bueno, incluyo como una cuestión de cuando viví en Vallarta, tenía un grupo musical de mujeres, ¿no? Y teníamos un problema para poder ensayar, o sea, era como que, bueno, llegaba ayuntamiento para decirnos que estábamos excediendo los niveles de los decibeles, ¿no? Entonces, que teníamos que bajarle a nuestro ruidito, ¿no? Y un poco ahí me pregunto como qué es vivir con el sonido del otro, ¿no? ¿Qué es vivir con los sonidos de los otros? Y luego, bueno, también me pregunto cuánto es que invaden los sonidos, los sonidos de la cotidianidad de Vallarta, ¿no? Los antros. O sea, vas caminando y son invasivos, ¿no? Son invasivos. Ahí un tanto imponen la música del otro, ¿no? Eh, sí, no sé. Ahorita realmente no sé si voy a seguir con este tema. Creo que hay como momentos en donde sí quiero pulir algunas cuestiones ahí teóricas, ¿no? Que creo que faltan afinar un poco. Pero bueno, después, a la par de la maestría y de este proceso, también tuve un embarazo y, y tengo un bebé, entonces como que también me concentré en esto y ahorita que estoy como retomando ciertas actividades, pues yo creo que eh, voy a esperar a que surja también algo, una inquietud, ya sea en este tema o, o no sé, en otro, ¿no? Pues no sé si quieran alguien más o ya terminamos, Carla, también. Es tu tiempo. Eh, bueno, pues muchas gracias, Carla. Gracias a los que nos siguieron en Facebook y aquí en Zoom. La charla de Carla, la presentación, estará grabada. En un rato se los podríamos compartir, la pueden solicitar. La verdad es que me gustaría que fuera también más, compartir más, no quiero pedirte mucho, Carla, pero es bastante, o sea, ahora que me mudo aquí a Mérida, también hubo problemas con la música en el centro, pero por situaciones distintas, como la mayoría eran personas de Estados Unidos, de Canadá o de otros lugares que venían aquí y no querían los ruidos de los antros. O sea, porque leí parte de tu tesis y como en tu tesis es una relación contraria porque es una zona turística específicamente, ¿no? La zona de la costa y ahí se requiere cierta, pues, divertimento y lo que sea. Mérida también es muy turístico, pero hay una relación entre la población,
lo que ofrece el mismo estado, las tradiciones, que lo pueden leer en la tesis de Carla. La tesis de Carla se las podemos pasar, ustedes la piden y se las pasamos. Pero bueno, pues nada, ni modo. En otro momento seguimos charlando. Este, y no sé, pues nada, muchas gracias, Carla, a nombre de MIT Centro Psicoanalítico. Pues los dejamos, que tengan una linda noche y gracias por seguirnos. Carla, ¿algo? Gracias, Baruch. Pues bueno, muchas gracias, Eric, Giovanna, por estar aquí en Zoom. Espero que en Facebook también hayan podido estar algunos. No sé si, creo que no hay comentarios. Entonces, pues sí, los invito a que puedan leer el trabajo de investigación y pues hay muchos momentos que también me gustaría compartirles y dialogar con ustedes, pero pues tampoco sé qué tan interesados estén en ciertos temas, ¿no? O sea, esta cuestión de el malecón de un sitio donde hace litoral, ¿no? Que está esta diversión y también, o este divertimiento, ¿no? Y que haya sido una marcha con un carácter de un movimiento de resistencia a eso, me pareció muy, muy provocador. Eh, pero eso como a grandes rasgos, ¿no? Ya cuando me meto a la escucha del registro que hice, pues es como que sale un montón de jugo en eso, ¿no? Que parecen sutilezas, pero que creo que son como muy precisas, como por ejemplo este cambio de cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, Sonido, este fonema, que de repente esta dinámica entre la voz y el coro va generándose como, bueno, ya cómo se introyecta como mandamiento también, ¿no? En este discurso feminista. Y bueno, ya el coro, en lugar de decir cuerpo, se escucha cuerpa, ¿no? Eh, pero bueno, sí hay muchas, muchas cosas. También está pues cosas como muy sutiles de ir ubicando qué voz van siguiendo también el coro, ¿no? Porque hay veces que hay una voz grave, muy grave, a la cual se le sigue, ¿no? Pero cuando aparece otra voz como de un tono más agudo, a veces no se le sigue tan seguido, ¿no? Entonces, bueno, esto sucedió en esta marcha. Ya compartiste pues también el link y bueno, los invito a que la escuchen si están interesados, si no también está bien. Y pues muchas gracias, Baruch, por este gracias a espacio ti y y a todos los demás. Sigue, perdón. sí, y ya, gracias. Bueno, linda noche a todos. Gracias, Carla. Chao.